Bien, buenos días a todos. Me gustaría, en primer lugar, ¿me oye bien todo el mundo? Sí, bien. Digo que en primer lugar me gustaría agradecer al Museo del Prado la invitación para estar esta mañana con todos ustedes, a Paloma Málaga del Departamento de Actividades Culturales y Área de Educación, y también a Daniel Ortiz por su presentación que acaban de escuchar. Y claro está, a todos ustedes por su presencia hoy aquí en este ciclo de conferencias del Museo Nacional del Prado. Cuando se observa por primera vez este cuadro, es habitual sentir un progresivo desconcierto. Nuestros ojos recorren su superficie sin poderse centrar en una imagen concreta, mientras nuestra pupila intenta adaptarse a los cambios de formas, colores y dimensiones que aparecen en la obra. ¿Qué seleccionar? ¿Hacia dónde dirigir la mirada? Decía la escritora belga Amélie Nothomb, y cito: «La mirada es una elección. El que mira decide fijarse en algo concreto y, por consiguiente, a la fuerza, elige excluir su atención del resto de su campo visual. Esta es la razón por la cual la mirada, que constituye la esencia de la vida, es, en primera instancia, un rechazo». Fin de la cita. Pero en este caso no queremos desdeñar ninguna oportunidad. Este es un cuadro que ofrece múltiples matices, así como variadas lecturas, no siempre homogéneas ni coincidentes. Se trata de una pintura sobre pinturas, lo que ya estudió magníficamente en 1978 Julián Gallego en su libro El cuadro dentro del cuadro, y que retomó con especial acierto hace poco más de un año Javier Portús en la exposición celebrada en esta misma pinacoteca, Metapintura, un viaje a la idea del arte. Desafortunadamente, por imperativos de tiempo, no podremos profundizar en exceso en alguno de estos condicionantes que convierten la obra en una especie de cajas chinas donde la suma de personalidades dan como resultado fascinantes lecturas que nos descubren nuevos intereses. Sin embargo, intentaremos ahondar en algunas facetas, en algunos detalles, en algunos recorridos que nos trasladen al contexto de la obra, aun cuando sea con una mirada curiosa y obligatoriamente extemporánea. Y lo haremos comenzando por la obra en sí misma, un cuadro que, si lo contemplamos reproducido por primera vez y no en la realidad, acaba por engañar a nuestros sentidos, pues contrariamente a lo que podría parecer debido a su planteamiento espacial y escenográfico, se trata de una obra de dimensiones concretas. Como han visto anteriormente, 104 por 130 centímetros. Igualmente escapa a nuestros ojos el material sobre el cual está pintado y que la hace única dentro de la serie de la que posteriormente hablaremos. Se trata de una lámina de cobre cuya superficie está pintada al óleo. Su localización, sin embargo, no deja lugar al error. Se encuentra en la sala 16B, si bien por poco tiempo, ya que en unos meses se trasladará a las nuevas salas de arte flamenco del museo. Un cuadro que, en suma, parece un juego de sombras, donde nada es lo que aparentemente parece ser. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos encontramos ante la recreación de una de las salas del Palacio de Coudenberg, en Bruselas, en donde se encuentran perfectamente dispuestas una serie de pinturas, 49 para ser más exactos, con un rasgo en común. Todas formaban parte de la colección del archiduque Leopoldo Guillermo. Y aquí tenemos al primero de nuestros protagonistas. Leopoldo Guillermo de Habsburgo fue el séptimo y último hijo del emperador Fernando II y de la emperatriz Mariana de Baviera. Como hijo menor de la pareja, tenían previsto para él una carrera eclesiástica. Hay que decir que con tan solo 11 años ya era obispo, aunque no fue ordenado sacerdote por si surgían algún tipo de necesidades dinásticas, como posteriormente así ocurrió. A pesar de tener pocos datos sobre sus primeros años, sí que sabemos que Leopoldo fue educado en la corte de Madrid, donde, además de recibir una esmeradísima formación, pudo contemplar las magníficas colecciones españolas que seguro le dejarían una honda huella para un futuro bastante próximo.
El punto de inflexión de Leopoldo Guillermo se produjo en 1637, año en el que va a fallecer su padre, el emperador, sucediéndole su hijo Fernando, que reinará como Fernando III. El nuevo emperador va a nombrar a su hermano, Leopoldo Guillermo, en 1639 capitán general de los ejércitos imperiales, cargo que contará con el apoyo y el asesoramiento militar del capitán Ottavio Piccolomini. Pero la suerte cambiante le llevará a experimentar nuevas vicisitudes. A finales del año 1641 moría el cardenal infante, don Fernando de Austria, el que era hermano de Felipe IV, y gobernador de los Países Bajos. Desde Madrid, tras un breve impasse, se presenta como el candidato más idóneo para sustituirle a Leopoldo Guillermo. Sin embargo, sus labores al mando de los ejércitos imperiales en su lucha contra los suecos va a retrasar su aceptación hasta el año 1647. Es en este año de 1647 cuando realizará su entrada en la ciudad de Bruselas, concretamente el 11 de abril. En un principio, y hasta buscar un sustituto, se pide al gobernador, al que había sido el gobernador interino, el marqués de Castelrodrigo, que permaneciera junto al archiduque, básicamente no para que le apoyara, sino para que le vigilara. Era una de las pocas ocasiones en que el gobernador de los Países Bajos iba a ser un príncipe de la Casa de un príncipe de la Casa de Habsburgo, pero de la rama austriaca y no de la rama española como venía siendo habitual. Esto hará que se prolongue la estancia de Castelrodrigo hasta final de ese año 1647, hasta que sea nombrado Alonso Pérez de Vivero y Menchaca conde de Fuensaldaña, con quien va a tener unas relaciones realmente un tanto tensas. Cuando el archiduque Leopoldo Guillermo se marcha de Bruselas hasta a Viena, vemos cómo se empiezan a hacer también panegíricos en su honor, reivindicando de alguna forma la política que había hecho en esos Países Bajos y potenciando la figura de este mandatario. Aquí tenemos, por tanto, a otro de los protagonistas que va a aparecer luego en nuestra obra, que es el conde de Fuensaldaña. En primer término aparece retratado y luego volveremos a hablar de él. El tercero de nuestros protagonistas está justamente a sus espaldas y es el pintor de la obra. El pintor de la obra que no es otro que David Teniers. David Teniers, que nace en el año 1610 en el seno de una familia de artistas, siendo su padre su primer maestro. Su padre de nombre homónimo, de ahí que en la historiografía normalmente se conozca a nuestro pintor, al pintor de este cuadro, como David Teniers el Joven o David Teniers II. Algunos datos de interés para que ustedes centren al personaje. En 1633 ingresa en la Guilda de San Lucas, lo que era la corporación de pintores, de donde llegará a ser decano en el año 1644, el máximo puesto al que se podía llegar. Hay dos fechas importantes en la vida de David Teniers el Joven. Una en 1637, fecha en la que se casa con la hija de Jean Bruegel, quien además era ahijada de Rubens. Esto le va a abrir las puertas del mercado pictórico con nuevos clientes y con numerosos encargos. El otro acontecimiento importante va a ser su entrada al servicio del archiduque Leopoldo Guillermo en el año 1647, en un primer momento como conservador de su colección y en el año 1651 como su pintor de cámara. Este hecho va a hacer que su fama siga creciendo y que vayan a aumentar sus compromisos, teniendo desde este momento importantes encargos, muchos mecenas y coleccionistas que le van a pedir pintura. Su reconocimiento se va a ver afianzado en el año 1664, que es la fecha en la que consigue fundar la llamada Academia de Amberes, bajo la protección, en este caso, del rey español Felipe IV. A nivel pictórico, estoy convencido que conocerán muchas de sus obras, sus temas más habituales, pues los asuntos de género, paisajes, escenas rurales, populares, como las kermés, esas fiestas populares y, claro está, los gabinetes. Gabinetes que será a partir de principios
del siglo XVII en Flandes y más concretamente en Amberes, donde se va a difundir un nuevo género, lo que entonces se va a considerar como un nuevo género arquitectónico, que, entre otras cuestiones, va a reflejar ese creciente interés por el fenómeno del coleccionismo, los llamados gabinetes de pintura. En el siglo XVII va a haber dos momentos importantes. Un primer momento que irá aproximadamente hasta el año 1640. Los dos principales pintores, hay muchos otros, pero los dos principales pintores serán Jan Brueghel de Belurs y Franz Franken. Ya digo que son las dos personalidades más importantes. Este tipo de gabinetes en el que aparecen pinturas, pero aparecen también muchas otras piezas, como están viendo, por ejemplo, en este caso que tenemos en pantalla. Cada vez sí que es cierto que según vayan pasando los años, el predominio de la pintura se va a ir haciendo cada vez más palpable, pero todavía quedan resabios de ese siglo XVI de las llamadas Wunderkammer y de las Kunstkammer, esas cámaras de arte y maravillas que digo que habían sido predominantes durante la centuria anterior. En las salas que van a aparecer, las salas hay veces que son salas reales, en otras ocasiones son salas totalmente inventadas, imaginarias. En cuanto a los cuadros que aparecen, hay cuadros que son reales y que pertenecen a esa colección, otros, sin embargo, lo que se pretende con ellos es que den un prestigio añadido a esa imagen, por tanto no tienen por qué pertenecer, ya digo, a ese momento ni al coleccionista del que están haciendo relación. Todo esto, ya digo, la primera mitad del siglo XVII aproximadamente hasta 1640. En algunas ocasiones estos gabinetes de pintura, además de la pintura que están representando, tienen una lectura alegórica, en este caso el estudio de Apelles, que se encuentra en La Haya, tiene justamente esa consideración. Se ve a Apelles que está pintando y justamente a su lado tiene a Alejandro, es decir, para dar esa magnificencia de la pintura, lo que significa, etcétera, etcétera. Esto digo que es muy habitual en los de la primera mitad del siglo XVII. Y aquí vemos uno de Franz Franken, en la que si bien es cierto que la pintura ya ha ido adquiriendo una mayor importancia, como vemos en el muro de esa sala, siguen apareciendo muchos elementos de naturalia, artificialia, esas conchas, esos elementos exóticos que eran parte integrante de esas Kunstkammer, de esas cámaras de maravillas. A partir de esos finales, año 35-36 hacia el año 40, van a comenzar a haber una serie de transformaciones, porque va cambiando también el gusto. A partir de estos momentos la pintura ya adquiere una importancia capital, no solamente el coleccionismo de pintura, sino el presentar esa pintura que tienen cada uno de estos coleccionistas y la figura, justamente el pintor que va a desarrollar a su mayor nivel este tipo de pintura será justamente David Teniers, el joven, al que a partir de ahora ya hablaremos de él como David Teniers para no estar haciendo referencia siempre al joven, porque ya sabemos a quién estamos haciendo mención. Pues digo que a partir de esos años 40, con David Teniers, él sigue realizando este tipo de pinturas, de galerías de pinturas, donde se van a minimizar todas esas lecturas alegóricas y donde cada vez van a ser menos esos elementos que aparecían anteriormente de esas Wunderkammer los que aparezcan. Sí que aparecen en algún caso pequeñas esculturas, pero muchas veces casi como resabio de ese pasado de esplendor. Así seguirá durante todo el siglo XVII hasta llegar a finales del siglo XVII, pasaremos al XVIII y en el siglo XVIII se seguirán realizando este tipo de galerías, pero mucho más exuberantes, mucho más abundantes en imágenes de obras, como va a ser el caso
de un caso muy conocido, el de Giovanni Paolo Panini, con esta galería del cardenal Valenti Gonzaga, un personaje real, un coleccionista que tenía un gran número de pinturas, pero esto es un poco ya una exageración porque ni existe un espacio, digamos, de estas características, ni todas las obras son obras de este coleccionista. Pero es algo que en el 18, ya digo, que va a ir increciendo y que va a ser cada vez más habitual. Pero vamos a abandonar esta breve introducción a estas galerías, a estos gabinetes de pintura, para volver otra vez al tema que tratamos hoy. Y volvemos de nuevo con el archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, a quien tienen aquí en una magnífica escultura que se encuentra en Viena. En Viena, porque sus primeros años, una vez él había nacido en Graz, a partir de los años 30, la corte pasa ya a Viena, a su palacio, al Palacio Real de Viena, y en este palacio es donde va a estar él, en este palacio, justamente en el Palacio Imperial de Viena, en el Hofburg, es donde va a encontrarse el archiduque Leopoldo Guillermo. Son pocos los datos que tenemos, ya digo, de estos primeros años de Leopoldo Guillermo como coleccionista. Sí que hay alguna noticia, algún dato que nos da una idea de que justamente en este primer periodo su interés, digamos, por el coleccionismo de pintura no debía ser muy grande. Tenemos una noticia excepcional, que es la visita del conde de Arundel, Thomas Howard, a Viena. La realiza en el año 1636 y en esa visita, en un momento determinado, se llega a decir, y leo: al día siguiente, que fue domingo 26 de junio, su excelencia, se refiere al conde de Arundel, tuvo audiencia con la reina de Hungría y el archiduque Leopoldo, hijo segundo del emperador. El palacio del archiduque no tiene nada notable aparte del espacioso patio. Cuando al otro día visitamos al archiduque en sus aposentos, vimos solo unos pocos cuadros. Es decir, que en estos primeros años, hay que decir que el archiduque en este caso tiene aproximadamente unos 22 años, no era, digamos, uno de los elementos a tener en cuenta su colección de pintura. Pero vamos a ver cómo en muy poco tiempo sí que es cierto que va a convertirse en uno de los grandes coleccionistas de esta centuria, conjuntamente con la gran colección de Felipe IV. Quien dice esto, quien está hablando sobre el archiduque, es ni más ni menos que uno de los grandes coleccionistas ingleses, más meticuloso, un gran estudioso de las piezas que iba coleccionando, que es el conde de Arundel, del que luego también volveremos a hablar. Una vez que abandona Viena, una vez que va a ser ya nombrado gobernador de los Países Bajos en 1647, hace su entrada el 11 de abril justamente en la ciudad de Bruselas. Allí va a ser gobernador general de los Países Bajos entre 1647 y 1656. Aquí tenemos un magnífico plano de la ciudad para que nos hagamos un poco una idea de su localización. En esta ciudad él va a habitar, como venía siendo habitual, el palacio, el que se llama el Palacio de Bruselas o Palacio de Coudenberg, que hoy en día no existe como tal. Hoy se puede visitar un palacio y se pueden visitar, digamos, que lo poco que quedó del palacio. Hay una visita que baja justamente a la parte de los sótanos, donde todavía queda parte de la cimentación del palacio antiguo. En este palacio de Coudenberg es donde el archiduque va a vivir, donde va a trabajar y donde también va a tener su colección, una colección que, como vamos a ver en muy poco tiempo, va a crecer de manera exponencial. Su interés por el mundo de la pintura, ya digo que se va a ir acrecentando justamente cuando llega a Bruselas, cuando llega como gobernador de los Países Bajos, y también tenemos alguna noticia en la que se habla de ese interés justamente cuando llega a Amberes. Amberes era el puerto más importante y la ciudad más importante, en este caso a nivel de coleccionismo. Todos los grandes coleccionistas acababan en Amberes porque era allí el lugar,
el punto preciso para poder comprar lo mejor y lo más variado de toda Europa en cuanto a arte se refiere. De ese momento, de su paso por Amberes, tenemos una carta en la que justamente se ponen sobre aviso algunos de los marchantes de arte más importantes para decirles que efectivamente el archiduque va a asistir a la ciudad y que ha hecho mención a que le gustaría ver todas aquellas obras interesantes, preciosas o bellas, según pone en el texto. Le gustaría ver todas esas obras justamente para empezar a comprar. Vemos, por tanto, que de muy pocas obras cuando vivía en Viena, cómo va a ir creciendo su colección, digo que de forma rápida. En este mismo año, 1648, hay un hecho significativo y que al archiduque le va a marcar durante muchísimos años, y es que justamente en 1648 se produce el sitio y saco de Praga por parte de las tropas suecas. Las tropas suecas llevaban luchando contra el imperio desde hacía bastante tiempo, y en este caso van a llegar hasta Praga. Y el problema no solamente será la toma de Praga, sino la gran pérdida que se va a producir en cuanto a obras. Solamente en cuadros se sabe que las tropas suecas se llevaron hasta 570 cuadros, que luego disfrutó de ellos otra de las protagonistas de las que hablaremos posteriormente, Cristina de Suecia, la que iba a ser 2 años después nombrada reina. Hasta en este momento todavía no era reina. De esos 570 cuadros, ya digo que es una pérdida grande para su hermano, el emperador, y en el fondo también para el archiduque, del que se sentía totalmente partícipe. Pero la solución justamente a adquirir un buen número de obras va a llegar muy poco tiempo después. Tan poco tiempo después como un año. Y es el momento que marcamos aquí con este triple retrato, magnífico triple retrato de Anthony van Dyck, de Carlos I de Inglaterra y Escocia, nacido en 1600 y fallecido en 1649. Fallecido de forma bastante truculenta, como ya seguro que sabrán, porque justamente después de bastantes batallas contra el Parlamento inglés, va a ser condenado y ajusticiado. Un 30 de enero de 1649, justamente en el antiguo palacio de Whitehall, enfrente de la Banqueting House. Hoy en día el palacio de Whitehall tampoco queda casi nada. Lo único que queda es la Banqueting House, donde hay una magnífica obra que tienen en pantalla de Rubens, sobre la apoteosis, en este caso, de los Estuardo. Pues digo que justamente delante de esa Banqueting House, todo un símbolo, sin lugar a dudas, el rey iba a ser ajusticiado ese 30 de enero de 1649. Aquí lo que vemos es una obra de la Galería Nacional de Escocia, justamente donde se cuenta, se narra de alguna forma cómo fueron los acontecimientos, los últimos acontecimientos de esta llamada guerra civil, en Inglaterra. Justo cuando muere, cuando es ajusticiado el rey, cuando va a ser decapitado por parte del Parlamento, lo que se va a intentar es, en la medida de lo posible, acabar ya no solamente con la figura del rey, que eso ya lo habían conseguido, sino con el recuerdo que el rey podía tener. Y entre otras cosas, lo que van a hacer es intentar acabar con ese recuerdo justamente con una de las facetas quizás donde él más destacó, no tanto como gobernante, pero sin embargo como coleccionista, fue uno de los grandes coleccionistas del siglo XVII. Lo que intentan, por tanto, es vender todas sus obras haciendo una almoneda, una venta pública. Se va a conocer como la almoneda del siglo, debido a la gran cantidad de obras que van a salir al mercado, casi 1.600 obras, 1.600 cuadros solamente que van a salir al mercado. Una almoneda que digo que se llama almoneda, se la llamó o se la denominó como almoneda del siglo, almoneda de la Commonwealth, también se la conoce como tal. Una almoneda que se inicia en otoño de 1649 y que va a acabar pues casi 5 años después, en enero del año 54, con esa venta de 1.500
unos 70 cuadros, además de otros bienes. Para todo ello se hicieron importantes inventarios de todas las obras del rey para que estuviera todo preciso, para que todo estuviera perfectamente inventariado, para que se supiera todo lo que había y para que con esa venta se pudiera paliar lo que se entendía por parte del Parlamento, parte del daño que había realizado este monarca. La colección de Carlos I, digo que es una de las grandísimas colecciones del siglo XVII, conjuntamente con la que vamos a ver y con la de Felipe IV, que es el gran coleccionista por antonomasia de esta centuria, y esto ha hecho que justamente en estos momentos, desde el 27 de enero y hasta el 15 de abril de este año, de 2018, en la Royal Academy of Art de Londres se esté desarrollando una magnífica exposición, Carlos I, Rey y coleccionista. Una exposición a la que el Museo del Prado ha cedido también algunas de sus obras, algunas de ellas curiosas, porque han tenido un viaje de ida y vuelta. Tan solo remarcaré una, la de un Tiziano magnífico que se conserva aquí en el Museo del Prado, que es Carlos V con perro. Pues ese Carlos V con perro fue un regalo en un principio del rey Felipe, cuando Carlos, todavía príncipe de Gales, en el año 1623 visita Madrid. Bueno, pues en esa visita el rey le va a regalar este Tiziano, que finalmente luego se recomprará justamente en esta almoneda a la que les estoy haciendo referencia, y que por eso hoy en día volvemos a tenerlo en el Prado. Ahora mismo no, porque ya digo que está en esta exposición. De Carlos, sobre la colección de Carlos I, curiosamente, el archiduque Leopoldo, bueno, no tan curioso, el archiduque Leopoldo apenas compró ninguna obra, y no compró ninguna obra porque parece ser que en este caso concreto desde Madrid más o menos le dijeron que sería conveniente que no comprara obras del rey, puesto que Felipe IV estaba muy interesado en comprar muchas de ellas. De ahí que él se retiró a un segundo plano, pero eso, por otro lado, hizo que tuviera luego mucho dinero para comprar muchas otras colecciones que salieron a la venta pues en años o de forma sucesiva. Entre las grandes colecciones que había en Inglaterra en este momento, pues todos aquellos nobles que pues habían, todos realistas monárquicos que habían ayudado al rey, van a ir cayendo en desgracia uno detrás de otro, y en la mayoría de los casos sus obras, sus cuadros, sus colecciones van a salir también en almoneda y se van a vender. Una de las colecciones también más importantes será la del tercer duque de Hamilton, del que tienen una imagen justamente ahora en pantalla. La colección del tercer duque de Hamilton, una colección que se había ido creando también en muy poco espacio de tiempo, que llegó a tener casi 600 piezas de primerísima calidad, y eran de muy buena calidad porque este tercer duque de Hamilton lo que había hecho era comprar otras colecciones. Muchas de las colecciones de las que estamos hablando son colecciones de colecciones a su vez. En el caso de Hamilton había comprado una colección de las más importantes en Europa en ese momento en cuanto a maestros venecianos, a maestros italianos, como era la de Bartolomeo de la Nave. Aproximadamente 224 obras son las que tenía Bartolomeo de la Nave. La consigue comprar un marchante para el duque de Hamilton. Hay que decir también que en estos momentos de coleccionismo los coleccionistas en sí, ellos no van a ver las obras, sino que tienen a delegados artísticos, en algunos casos embajadores, que van a actuar comprando ellos las obras para luego mandarlas a sus respectivos países. Pues en este caso, por medio de varios marchantes, consigue la colección de Bartolomeo de la Nave, de la que, por ejemplo, los españoles también estaban bastante interesados, y otro coleccionista del que hablaremos posteriormente. De Michel Priuli, 12 obras importantísimas también italianas, y de Nicolas Regnier, aproximadamente unas 32 obras. Esta colección
En el caso del duque de Hamilton, el duque de Hamilton durante mucho tiempo había estado muy unido a lo que era la Casa Real y, por tanto, al poco tiempo de ser decapitado el rey fue en enero, pues en marzo corre la misma suerte el duque de Hamilton. Toda su colección pasa a su hermano, que hábilmente consigue sacar la colección del país, la lleva hasta los Países Bajos y justamente va a ser allí donde finalmente la va a adquirir nuestro archiduque Leopoldo Guillermo, pero luego hablaremos de esta cuestión. La otra gran colección que va a comprar Leopoldo Guillermo, aprovechando esta situación tras la Guerra Civil Inglesa, será la del duque de Buckingham. A quien tenemos en pantalla es al duque de Buckingham, pero el primer duque de Buckingham, es decir, al que hace la colección, Georges Villiers, que muere en el año 1628. Fíjense en este cuadro un poco cómo fue meteórico su ascenso dentro de la corte. En el año 23 ya era duque de Buckingham, con una gran colección, en este caso una gran colección contraria a la que antes les hablaba de Arundel, del conde de Arundel, Thomas Howard, que era una colección pensada, estudiada, buscada pieza a pieza. En el caso del duque de Buckingham lo que quería era hacer una gran colección en el menor tiempo posible, disponía de mucho dinero y compró pues todo lo que en ese caso tuvo oportunidad de hacerlo. Esta colección, al igual que como ya digo, muere en el año 28, pasa a su hijo, al que es el segundo duque de Buckingham. El segundo duque de Buckingham estaba fuera del país en el momento en el que se va en los primeros estadios de la guerra civil inglesa. La Cámara de los Comunes adquiere esa colección e intenta venderla, pero las buenas amistades que tenían en este caso el duque de Buckingham hace que se le devuelva, y hace lo mismo que el hermano de Hamilton, saca del país la mayoría de las piezas más sobresalientes, y se la lleva también hasta los Países Bajos, donde finalmente también la comprará en este caso también la comprará nuestro Leopoldo Guillermo. Por tanto, dos grandísimas colecciones de colecciones a su vez, que va a tener Leopoldo Guillermo. En cuanto a las colecciones ya propiamente dichas, vamos a centrarnos ahora en las galerías, en esas galerías archiducales de las que estamos hablando en el día de hoy. La galería archiducal, la que tenemos aquí en el Museo del Prado, en esa sala 16B que les comentaba anteriormente, no es una obra única, sino que forma parte de una serie de galerías que, como vamos a ver aquí, algunas de ellas, no todas, pero sí que algunas de ellas, las más significativas, casi todas tienen pues unas características muy similares. En primer lugar, el archiduque está muy interesado en dar a conocer su colección. Esto es algo importantísimo dentro del coleccionismo y dentro del siglo XVII. Quiere darle a conocer su colección con dos actividades. Por un lado, mandando hacer a su pintor estas galerías de las que él no se va a quedar nunca con ninguna de ellas. De las 10 o 12 que hay aproximadamente en sus inventarios, nunca aparecen las galerías que vamos a ver ahora aquí a continuación, porque son galerías que él manda hacer como regalo a otros monarcas, a otros príncipes, a otros nobles o a otros grandes coleccionistas. Es decir, que era para enseñar de alguna forma, para indicarles cuál era su colección, cuál era el poder de su colección, pero además de una forma muy visual, no solamente que se lo contaran, sino que vieran las imágenes. Y por otro lado, quiere dar a conocer su colección, y de esto hablaremos al final de la conferencia, por un catálogo. Hace un catálogo impreso, se había hecho anteriormente con escultura, pero no con pintura, un catálogo impreso que se llamará el Theatrum Pictorium, y del que digo que luego hablaremos. Un catálogo con unos magníficos grabados, que son grabados de esos cuadros italianos de su colección.
De estas galerías, de estas obras, esta que tenemos en pantalla es la que forma parte de los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas, fechada en 1651. No todas ellas están fechadas, hay algunas que están fechadas y firmadas, otras solamente firmadas y en algunos casos ni una cosa ni la otra. Esta es uno de los modelos, lo que sería una de las salas del Palacio de Coudenberg, en la que en una de sus paredes, bueno, en el centro de todo, sin lugar a dudas, el gran escudo, ese escudo del propio archiduque, para que quede constancia, nobiliario, pero en este caso de dinastía, como no podía ser de otras formas. Todas ellas, digo, que son muy similares. La pared va a estar siempre abarrotada de estas imágenes, más o menos de dimensiones variables y de diferentes autores. Lo que tiene de interesante este tipo de gabinetes es que son gabinetes reales, con personajes reales, no ficticios, y los cuadros que aparecen en estas paredes son cuadros reales. La mayoría de ellos todavía los conservamos. Se conservan gran parte de los mismos en Viena, en el Museo de Historia del Arte de Viena. Luego hablaremos también el porqué. Pero digo que son cuadros originales, es decir, cuadros que existieron o que existen hoy en día. Sí que es cierto que los cuadros se intercambiaban, por eso vamos a ver algunas galerías con los mismos cuadros, pero que son cuadros reales. Digo que no es algo ficticio, que alguien se esté inventando un cuadro para dar un mayor prestigio al poseedor del mismo. Casi todos ellos, ya digo, por tanto, que aparecen los cuadros más significativos o aquellos que por un prestigio personal quiere que aparezcan el archiduque. El archiduque Leopoldo Guillermo suele aparecer siempre en escena, acompañado de su pintor, de David Teniers, del que ya hemos hecho mención, y luego, dependiendo del caso, como vamos a ver, van a aparecer otros personajes. Para que veamos un poco cómo trabaja David Teniers en este caso, este es uno de los cuadros, elegido un poco al azar. Es un cuadro famosísimo de Giorgione, que hoy se encuentra en el Kunsthistorisches Museum de Viena, Los tres filósofos. Este es el cuadro, y de todos los cuadros que van a aparecer, siempre Teniers, la manera de trabajar era la siguiente. Él hacía un pequeño boceto, lo que se llamaba un pasticcio. Aquí tenemos uno de ellos. No es digamos el final, porque si vemos el filósofo del centro difiere en sus vestiduras de lo que era del cuadro original, pero siempre, ya digo, estas pequeñas óleos sobre tabla, en la mayoría de las ocasiones, entre 20 y 30 centímetros, es decir, pequeñas obras, pero obras que se intentan ajustar lo más posible a los originales. De estas obras, de estos pequeños pastichos, le servían para luego pintar las galerías que vamos a estar viendo. Y a su vez, de estas pequeñas obras es de donde se sacaba el modelo para luego hacer los grabados calcográficos, es decir, sobre cobre de grandísima calidad, sobre el que luego se va a trabajar para hacer ese gran álbum, ese catálogo al que anteriormente hacía referencia. Para que veamos dentro de este modelo, también alguno de los, aunque no pertenece a esta misma obra, pues algunos de los dibujos que se han conservado de David Teniers, para que veamos también la calidad del pintor como dibujante, y sobre todo cómo tiene esa línea tan marcada, esa línea que realmente luego le va a ayudar mucho para poder hacer esas pequeñas, casi miniaturas, dentro de las galerías del archiduque. Obras que sí tenían importancia porque se podían ver perfectamente y se podían reconocer. De ahí que sea muy importante hacer de los originales, hacer primero esas pequeñas copias y de esas copias hacer luego pasarlas justamente a esas galerías, a esos cuadros de los que ahora vamos a ver una selección. Dentro de esas galerías también podemos ver esta obra de Jérôme Duquesnoy el joven. Es una mesa que va a aparecer en casi todas las galerías, una mesa de bronce con Ganímedes, y que digo que era una pieza que en el caso del archiduque tenía un especial cariño hacia la misma, y por eso quiso que una y otra vez aparecieran las obras. Es un referente que lo van a ir viendo en las diferentes diapositivas que vamos a ver ahora.
Otra de esas galerías, por ejemplo, la tenemos aquí, está también del Museo de Viena, del Kunsthistorisches Museum, una obra entre 1652, una obra que en este caso no está firmada. Posiblemente esta fue una obra para su hermano, para Fernando III, para el emperador Fernando III, que se la envió a Praga. Así aparecen los inventarios. Esta es una obra importante también por la gran cantidad de cuadros que aparecen, 51 pinturas totalmente reconocibles. Vemos como de nuevo vuelven a aparecer los tres filósofos, y lo ven en la parte alta de la composición, pues vuelven a aparecer esos tres filósofos. Ya digo que los cuadros iban intercambiando de una sala a otra, pero los cuadros existen y son cuadros reales. En este caso vuelve a aparecer el archiduque, aparece de nuevo enseñándole uno de los cuadros de Vincenzo Catena, en este caso David Teniers, y en el ángulo inferior izquierdo lo que aparece son una serie de personajes de la corte. En algunos casos son reconocibles, en otros casos no. Aquí sí que ese personaje que tiene una estatura mucha más baja que el resto de personajes, se sabe que era el capellán del archiduque, Jean-Antoine van der Baren, importante sobre todo no solo por ser el capellán del archiduque, sino porque fue el autor de uno de los inventarios más importantes y que nos ha dado la oportunidad de conocer la mayoría de las obras que tenía el archiduque. Es un inventario del año 1659. Otra de las obras, en este caso, he ido seleccionando algunas para que vean la obra cómo está en la galería y luego la obra de esas pequeñas obras de unos 30 centímetros que hacía David Teniers. Si se fijan, son obras que están muy acabadas, son obras que debían servir justamente como modelo para luego añadir a esa colección de cuadros dentro del cuadro. Esta es muy parecida, en este caso es la galería de Petworth House, que digo que es como una réplica de la anterior, lo único que tiene un número mayor solamente tiene muy pocas variantes. Una de las variantes es, por ejemplo, que en el centro de la composición, entre el pintor y el archiduque, aparece el que se considera que es el obispo de Gante, y luego hay algún cuadro, por ejemplo, que se ha cambiado de la obra anterior a esta. Hay estos dos personajes que están marcados en amarillo. Uno de ellos es el retrato del escultor Alessandro Vittoria. Aquí tenemos uno de esos pequeños cuadros, y el otro es este retrato de hombre con barba o con barba blanca sobre la obra de Jacopo Tintoretto. Ya digo que cada uno de estos cuadros David Teniers lo tuvo en sus manos y pudo hacer estas copias que luego le sirvieron para trasladarlas a las grandes galerías. Aquí vemos, por ejemplo, otra más, en este caso firmada, y todo hace suponer, esta es de las pocas, la mayoría de estas obras están realizadas entre el año 1600 y 1656, que es el momento en el que el archiduque se marcha de Bruselas. En este caso se habla que podría ser un poco posterior, porque muchas de las obras que aquí aparecen están invertidas con respecto al original. Lo que da a entender es que se utilizaron los grabados, porque saben que los grabados, una vez que se hace la imagen del grabado, sale siempre invertida con respecto al original. Por ello que se utilizaron los grabados cuando ya la colección no estaba, porque en el año 56, cuando marcha el archiduque, los cuadros se marchan con él hasta Viena. De ahí que el pintor que continúa en Bruselas tenga que utilizar estos grabados y ya no los originales. Por eso muchas de las obras digo que están giradas, cambiadas con respecto al original. Aquí vemos una de ellas. La tienen justo en el centro de la composición, lo que pasa que vemos al Dux, en este caso mirando, se fijan hacia el otro lado, Niccolò da Ponte sobre un Jacopo Tintoretto. Esta es una de las pocas galerías en las que los personajes que aparecen no sabemos muy bien quiénes son. Se llaman de retratos reales porque lo que aparecen son cuadros
flamencos e italianos, en este caso, y aparece Isabel Clara Eugenia, Carlos I y Enriqueta María, la reina, o Luis XIII y Ana de Austria, en este caso sobre cuadros de Rubens. Pero ven que las características son un poco siempre más o menos las mismas. Este es un cuadro de Múnich, de la Alte Pinakothek de Múnich, donde se le conoce, porque en Múnich hay 3, se le conoce como de la puerta entreabierta para diferenciarlos de los demás. En este caso son 56 las pinturas que aparecen, todas ellas italianas, incluida la que está justo sobre la puerta, que es una obra de Ribera, de nuestro Ribera. Es un Cristo entre los doctores, pero es que hay que decir que en aquel momento se consideraba a Ribera como un pintor napolitano y que por tanto formaba parte de este conjunto de pintura italiana y por eso aparece en un lugar destacado en la galería del Archiduque. Esta otra también es del mismo lugar, de Múnich, y esta tiene también una serie de características realmente interesantes por varias razones. Una de ellas es en el círculo grande, lo que está sujetando David Teniers, el pintor, es un Tiziano, el Tiziano de la Madonna, la que se conoce como Madonna de las Cerezas, un cuadro magnífico, que luego veremos la composición que de ella hace Teniers. Y luego en el círculo pequeño, más o menos yo les digo lo que es, por si no lo llegan a ver con total nitidez, no he encontrado una imagen de mayor calidad. Es un pequeño busto, un busto de Cristina de Suecia, que ustedes pueden preguntarse, ¿pero qué hace aquí Cristina de Suecia cuando es reina sueca, cuando justamente Leopoldo Guillermo ha tenido ese problema con los suecos y que han perdido esa gran cantidad de cuadros? También aparece en una de las paredes, en otro cuadro oval, aparece Felipe IV. ¿Por qué aparece la reina Cristina de Suecia? Bueno, aquí tenemos la Madonna de las Cerezas que les comentaba antes. Digo que además aparece Cristina de Suecia porque justamente en el año 1654, el 16 de junio de 1654, la reina Cristina de Suecia va a abdicar. Abdica de la corona y se marcha hasta los Países Bajos españoles y concretamente el 23 de septiembre estaba en Bruselas. En este caso, en la corte del archiduque Leopoldo. Y el 24 de diciembre va a profesar la fe católica. Este es un caso excepcional, que la reina abdica realmente porque quiere convertirse a la fe católica. Es por esa razón por la que Felipe IV pide que se la dé esa especie de asilo. Luego, posteriormente, se irá a vivir a Roma, donde morirá. Y como buen, en este caso, el archiduque, como se lo había pedido también Felipe IV, va a acceder a tenerla en su palacio, ya digo, habiendo sido una de sus grandes enemigas, va a ceder a tenerla en su palacio, pero no solamente eso, sino que incluso va a regalarle una de las obras más significativas de Tiziano, que era una Diana y Acteón. Diana y Acteón era un cuadro, aquí vemos el primero que hemos visto, el de Bruselas, lo tienen, creo que está marcado. Sí. Que está marcado en amarillo, ese es el Diana y Acteón, que aparecía en los primeros cuadros, en los del año 51-52, pero a partir del año 54 deja de aparecer. Por tanto, muchas veces estos cuadros son documentos que nos sirven también para poder situar cronológicamente algunas obras concretas o algunos periodos concretos. Digo que a partir de ese año 54 el cuadro ya no vuelve a aparecer en ninguna de las galerías del archiduque, puesto que ha sido ya se le ha hecho o se le ha regalado a la reina Cristina de Suecia, que luego se lo llevará hasta Roma, donde tendrá su colección, una gran colección del Palacio Riario. Cristina de Suecia tendrá una gran colección, por ejemplo, de escultura que ya en el siglo XVIII comprará, en este caso, nuestro Felipe V e Isabel de Farnesio. Parte de esa colección de escultura irá en un principio hasta el Palacio de la Granja,
y posteriormente algunas piezas de esa colección de Cristina de Suecia acabarán incluso aquí en el Museo del Prado. Seguro que han pasado muchísimas veces al lado de las musas, de esas musas del Museo del Prado, pues imagino que sabrán que esas musas corresponden a parte de la colección de Cristina de Suecia. Otro de los últimos cuadros que ya vamos a ver, también firmado y fechado en 1653, un cuadro muy bien acabado, un cuadro con una calidad también excepcional, seguro que era algún regalo para alguien muy importante, al igual que pasaba con el que tenemos aquí en el Prado, que era para Felipe IV, y de ahí que se hiciera sobre plancha de cobre. Pues en este caso es un cuadro que también está, ya digo, muy bien terminado, y volvemos a encontrarnos con una obra una obra interesante, en este caso de Antonello de Messina, de una pala de altar perdida. Solamente se tienen algunas piezas de la misma, y pues para que vean un poco la construcción de esa manera de introducir estas pinturas luego en esas otras grandes pinturas. En el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, curiosamente, tenemos una réplica de esta misma obra que estaba en Viena. Ya ven que son obras siempre muy pequeñas, en este caso es todavía más pequeña, 73 por 88 centímetros. La mayoría de las obras que hemos visto fluctúan entre ese metro y poco, es decir, que son obras relativamente pequeñas para lo que aparentemente parece que son. Y por último, esta galería del Archiduque, que hoy en día está en una colección privada, se vendió en el año 2011 en Sotheby's, y un poco sigue las mismas ideas. Todas ellas, además de los personajes que hemos visto, además de esa mesa de Ganímedes, vean siempre esos perros, que son también como una marca, como un sello de David Teniers, que siempre introduce algunos perros jugando o peleándose en sus composiciones. Obras, ya digo, todas ellas magníficas, y que nos dan una idea muy no aproximada, sino muy ajustada de lo que era la gran colección del archiduque Leopoldo Guillermo. Y así llegamos pues hasta la nuestra, digamos, hasta la que tenemos aquí en el Museo Nacional del Prado. Lo que tienen en pantalla es un esquema que se ve bastante mal, pero simplemente es para que vean que todo el esquema está numerado, porque se conocen absolutamente todos los cuadros que formaban parte de esta galería. Es decir, que hay un estudio preciso de este cuadro y de todos los cuadros que lo formaban. En el año 1992 hubo incluso una magnífica exposición comisariada por Matías Díaz Padrón y Mercedes Rollo Villanova, que se llamaba David Teniers y Jan Bruegel y los gabinetes de pintura, donde aparecían algunas de estas obras. Pues digo que ya desde ese momento, ya con anterioridad, pero desde ese momento totalmente, se conocía a la perfección cuáles eran cada uno de los cuadros que formaban parte de esta colección del archiduque en este caso. Aquí vemos de nuevo ya la obra que tenemos en el Prado. Una obra que tiene un valor documental excepcional en muchos sentidos, no solamente por las obras, no solamente por la mayoría de estas obras que aquí aparecen, no les he comentado, forman parte a su vez de la colección del tercer duque de Hamilton. No hay apenas obras del segundo duque de Buckingham, porque cuando el archiduque compra la colección del duque de Buckingham, lo que hace es enviarla a Praga justamente para paliar de alguna manera esa pérdida que se había sufrido por parte de los ejércitos suecos cuando se habían llevado esas casi 500 obras. Pues él era casi una espina que tenía clavada desde hacía muchísimo tiempo, y lo que va a hacer es mandar a su hermano el emperador todas estas obras de la colección Buckingham. De ahí que en la mayoría de los casos, en muy pocas ocasiones, no aparecen en estas galerías. La gran mayoría son obras del duque de Hamilton y algunas otras compras que se hicieron con posterioridad.
Digo que tiene un valor extraordinario por varias razones. Primero, por esas obras, por el conocimiento que tenemos de las mismas, por saber en su localización, por saber que en el caso de la obra del Prado es una obra que está firmada y podemos más o menos saber la fecha, puesto que está firmada por David Teniers, pero en este caso David Teniers como pintor de cámara. Sabemos que es pintor de cámara a partir del año 1651, por tanto esa ya tendríamos una primera fecha, que la obra tendría que ser de 1651. Conocemos igualmente, y tiene un valor documental por eso realmente excepcional, que la obra llega hasta nuestro país porque es un regalo que el archiduque quiere hacerle a Felipe IV. No se sabe si realmente como un regalo gozoso de la colección que tiene, o realmente también para darle una cierta envidia, sobre todo entre coleccionistas, porque ellos, digo, que eran dos de los grandes, si no los más grandes coleccionistas que tuvo el siglo XVII. De ahí que se tomara un especial cuidado en realizar esta obra. Es una obra que está realizada también como el resto, pero en este caso al milímetro. No hay en ningún caso ningún problema de luces, sombras, no hay nada que quede, digamos, en nebulosa, porque lo que se intenta, bajo todo punto de vista, es que se vean perfectamente los cuadros, que se sepan diferenciar y que se sepa de quién son, porque no solamente tener una gran cantidad de cuadros, sino que los cuadros sean de una categoría especial, como es este el caso. Ya digo que esto a Teniers le hace firmar su obra como pintor de cámara. No debemos olvidar nunca que el que aparezca el pintor también es algo muy importante, porque es el prestigio como pintor, la pintura como algo intelectual y nunca como algo digamos, con una materialidad, sino algo intelectual, que eso le da un valor añadido. La mayoría de los cuadros que aparecen aquí son cuadros, si no todos, casi todos, de escuela veneciana, Tiziano, Veronés. Hay también alguno Rubens, Giorgione, y la mayoría de los cuadros siempre van en el marco. Si se fijan también, los marcos son bastante sencillos, pero en el marco iban con su atribución. La mayoría de ellos hoy en día se siguen considerando de los autores que ponen el marco, pero en otros casos se han cambiado. Por tanto, también es un documento que nos ayudaría a entender ese coleccionismo, las atribuciones que se hacían o cómo se compraban obras, creyendo en muchos casos que se trataba de un autor, que luego posteriormente se ha visto que no era así. En el cuadro que aparecía, les hablaba antes del conde de Fuensaldaña. Sabemos que el conde de Fuensaldaña fue incluso hasta Londres en el año 1651 con Teniers, en este caso por petición de Felipe IV para comprar obras. Y sabemos esto porque uno de los conservadores del Prado, Alejandro Vergara, también estuvo investigando sobre este tema, encontró documentación y hoy en día está publicada. Es decir, que son cuadros excepcionales por muchas razones, no solamente a nivel estético, sino por lo que nos cuentan y muchas veces por lo que hay que ver casi detrás de estos cuadros. Dentro de esta representación lo más fidedigna posible de los cuadros, les comentaba que había un total de 49 cuadros pintados. Se sabe con seguridad la autoría de 46 de ellos. En otros casos no se ha sabido, no porque el cuadro haya desaparecido, sino porque solamente se ve una parte muy poco significativa del cuadro y no se ha podido saber quién es su autor. De ese número de obras, 39 son italianas, 5 son flamencas, una alemana y una española. Para que nos hagamos un poco una idea, de Hamilton sabemos que aparecen 26 de esa colección de Hamilton, y de esas 26, 23 pertenecían a Bartolomeo de la Nave, a ese comerciante veneciano del que ya hemos hablado. Aquí vemos justamente pues algunos de los cuadros. Aquí estamos viendo a Santa
a Santa Margarita, una obra que durante mucho tiempo se tuvo como de autoría de Rafael, hoy en día se cree más que es de Giulio Romano, pero aquí vemos la representación y justamente al lado el grabado que se hace. Ya ven cómo está invertido, la imagen está invertida con respecto al original. Algunas partes más, aquí estamos viendo cómo en los marcos aparece Palma, aparecen los pintores a los que pertenece, es decir, que es un documento gráfico, como les decía, realmente interesante. Lo que estamos viendo aquí, bueno, pues vamos viendo algunos de los detalles. Las características de esta obra no dejan de ser un poco las mismas que las que hemos ido hablando de ellas a lo largo de esta intervención, y creo que no es conveniente volver otra vez a repetirlas. Ya digo que se sabe absolutamente cada uno de los cuadros, a quién es, de dónde pertenece. Aquí estamos viendo la parte alta, pues vemos a uno de los ducs. Esta obra está en el Museo del Prado, se compró hace años, pertenece a David Teniers, tomando como referencia, no se sabe muy bien si un cuadro de Tiziano o un cuadro de Tintoretto, ya ven las medidas, 22 por 16, es decir, que estamos hablando siempre de obras muy pequeñas que servían para realizar luego esa obra general, ese cuadro dentro del cuadro que venimos hablando. Fíjense en la calidad de cada uno de esos acabados, no solamente de los cuadros, sino de todos los materiales que aparecen en la sala, y justamente en la parte baja, en ese suelo de madera, y es donde se puede ver escrito el nombre del pintor y su cargo en ese momento, pintor de cámara. Justamente encima, otra de las obras de Tiziano, de la Wallace Collection, en este caso realizada por David Teniers sobre el original de Tiziano, que formaba parte de la colección. Y les decía, ya para acabar, que en esa idea del archiduque Leopoldo por dar a conocer su colección estaban esos cuadros, esas galerías de cuadros, pero por otro lado también estaba ese catálogo, un catálogo visual, un catálogo ilustrado que se va a realizar en el año 1660. Se publica en latín, en francés, en español y en holandés. Hay varias, además se hacen hubo varias tiradas. Es un libro realmente excepcional porque tiene 243 planchas, es decir, 243 imágenes que formaban parte de esa colección del archiduque. Aquí vemos el frontispicio, es decir, la primera página donde, como no podía ser de otra forma, aparece Minerva y el archiduque en ese clipeo, pues un poco marcando su prestigio tanto como militar, por un lado, como amante de las artes, de ahí que aparezca la paleta, un tiento en la parte de la derecha, y algunos de los panegíricos también sobre el príncipe. Vemos igualmente cómo se hace pues del original, en este caso de un original de Andrea Mantegna, como David Teniers hace la obra, y luego posteriormente se hace por parte de los grabadores. Fueron varios los grabadores que trabajaron en esta obra, es una obra muy costosa, pero hay que decir que fue muy costosa a nivel de tiempo, pero a nivel también monetario. Y lo que es curioso es que todo ello corrió a cargo no del archiduque, sino del propio pintor. Es decir, que fue David Teniers el que pagó la apertura de estas planchas calcográficas, porque en el fondo con este libro no solamente aumentaba el prestigio de Leopoldo, sino que aumentaba el prestigio del pintor, es decir, de David Teniers. Es cierto que el archiduque, aunque no intervino con dinero, sí que dio el visto bueno y dejó justamente que se pudiera realizar esta obra. Tenemos la suerte de tener también la obra que realizó David Teniers justamente para este frontispicio, la que tenemos en color. Ya la ven cómo está justamente en el grabado invertido con respecto al original, y una de las planchas es muy importante justamente porque hace mención a la galería del Stahlburg en Viena,
que es a partir de 1656, cuando el archiduque abandona los Países Bajos, abandona Bruselas, se marcha hasta Viena y en el Palacio de Viena reinstala toda su colección. Y esta es una de las pocas imágenes, también un documento gráfico excepcional, donde podemos ver algunas de las obras, esculturas, muchas de ellas, pero también pinturas que formaban parte de la colección. Tan solo, por tanto, me queda animarles a que vayan a ver la obra en esa sala 16B del museo y que saquen sus propias conclusiones, asistiendo así al cruce de miradas que se producen en la sala entre los protagonistas de los cuadros que allí están colgados. Termino con un antiguo proverbio árabe que dice: quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Disfruten del placer de mirar. Muchas gracias.